Olá, muito buenos dias a todos os hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos em Copiapó e a los amigos que nos acompanham. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales Apocalipsis para hoy, el tema es Carta a la Iglesia de Filadelfia, parte 2. Apocalipsis 3, de los versículos 7 al 9, que dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Ya dijimos que Jesucristo se presenta en el versículo 7 como el Santo, lo que corrobora el capítulo 6, versículo 10, cuando los mártires que están en el cielo lo llaman de santo y verdadero y argumentan que, porque Él, el Señor, es santo, debe juzgar al pecado y por ser verdadero debe vengarse de la sangre de los mártires que de forma cruel fueron asesinadas por causa del nombre de Cristo. Además de santo y verdadero, Él tiene autoridad para abrir y cerrar puertas. Esta expresión nos lleva al contexto de Isaías, capítulo 22, versículo 15 al 25, en donde Asiria había invadido a Judá, como el mismo Isaías había advertido. Pero en lugar de confiar en Dios y de que el Señor los libraría, los líderes judíos prefirieron confiar en los egipcios. Uno de los líderes traidores era Sebna, que usaba su cargo con interés propio y no con el interés del pueblo. El mismo Dios sacó a Sebna de su cargo y puso en su lugar un hombre fiel a Dios. Eliaquim, quien recibió la autoridad que era de Sebna, era un hombre fiel a Dios, un administrador idóneo en lo que se refiere al pueblo de Dios. Vemos en Apocalipsis 1:18 que Jesucristo lleva en sus manos la llave del infierno y de la muerte. Por ello, en primer lugar, esta referencia, esta expresión, una puerta abierta, vemos en el Nuevo Testamento que ella se refiere a una oportunidad de ministerio. Hechos 14:27, con 1 Corintios 16:9 y también 2 Corintios 2:12. Jesucristo es el Señor de la cosecha. Jesucristo es el cabeza de la iglesia y por esto es quien determina en dónde y cuándo su pueblo debe servirlo. Hechos 16, del 6 al 10. El Señor le entregó a la iglesia de Filadelfia una gran oportunidad de ministerio. Pero es importante preguntar, ¿podrían los hermanos de Filadelfia aprovechar esta oportunidad? Pues para ello necesitaban vencer a por lo menos dos obstáculos. El primero era su propia falta de fuerzas, capítulo 3, versículo 8. Basado en la carta a Filadelfia, parece que aquella iglesia ni era grande ni era fuerte. Y sin embargo era una iglesia fiel. Se mantenían firmes en la palabra de Dios y no tenían miedo de anunciar a Cristo, versículo 10. El texto nos lleva a pensar que aquella iglesia había pasado por una prueba muy difícil y había manifestado fidelidad a Dios. Nos lleva a la realidad de que no es ni el tamaño ni la fuerza de la iglesia que determina el éxito de su ministerio, sino su fe en el llamado y en la autoridad del Señor Jesús. Dios siempre nos da la capacitación o la capacidad para cumplir sus mandamientos. Si Cristo abrió una puerta, también nos dará la capacidad de pasar por ella. E obviamente não haverá opositores que tenham a capacidade de impedir o avanço da Igreja de Cristo, pois nadie pode cerrar as portas abertas para a Igreja de Cristo.
Dios es nuestro auxilio y fortaleza, va a decir otro texto bíblico. Y las cartas a las iglesias de Asia Menor, escritas por Juan por orden de Cristo, son una verdadera motivación para el pueblo de Dios en todos los tiempos. Pero también es un anuncio del juicio de Dios que vendrá sobre todos los que rechazan las verdades de la palabra de Dios y no se arrepienten de sus pecados. Que Dios nos bendiga con su palabra.